Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En poco menos de una hora habrá terminado la octava huelga general de nuestra democracia. Los sindicatos convocantes, UGT y comisiones obreras aseguran que el seguimiento ha sido mayoritario, mientras que desde las administraciones y desde la patronal hablan de una escasa repercusión. Unos ven un 80% de apoyo y otros tan solo un 5%. El consumo de energía, que parece que es el único que dice la verdad en estos casos, habla de una reducción de un 16%, es decir, como si fuese un sábado. Una cifra ligeramente inferior a la última huelga general de 2010. Guerra de cifras, como siempre, pero lo que parece seguro es que el gobierno de Rajoy no tiene pensado tocar la reforma laboral. Hoy en Espacio Abierto vamos a analizar cómo ha transcurrido esta jornada de huelga que comenzaba hace casi 24 horas y que ha dejado algunos heridos, varios detenidos y muchas pérdidas económicas por la parada de actividad. Para ver todos los puntos de vista nos acompañan hoy Ignacio Fernández Sobrino, director de Onda Cero, Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Tiene sentido una huelga a estas alturas? Una huelga general, claro que no. Es un instrumento que ya utilizan muy poquitos países modernos, prácticamente los países mediterráneos y poco más, y que supone una pérdida de dinero y de tiempo y de esfuerzos colectivos muy importante. En general todos pierden con ese tipo de manifestaciones públicas. Marga Enríquez, buenas noches. Hola, buenas noches. Directora de Radio Nacional de España en Castilla y León. Algunos pensarán que la huelga también era necesaria para dar oxígeno a unos sindicatos que estaban cuestionados, quizá por todo lo que había sucedido en la última etapa de Zapatero, el escaso enfrentamiento que tuvieron hemos llegado a casi 6 millones, 5 millones de parados y que prácticamente no habían hecho absolutamente nada. Parecía que tenían que hacer algo, sí o sí. Pues yo creo que la huelga, no sé si tanto la huelga como las manifestaciones de esta noche, efectivamente, yo creo que sí que le han dado ese oxígeno que necesitaban los sindicatos. Yo creo que el día ha funcionado relativamente bien para sus pretensiones. Una huelga, yo creo que nunca en sí es un objetivo, sino que es un fin para llegar a una negociación. Yo lo considero lícito, de hecho es legal, está contemplado en la Constitución, y yo creo que el respaldo que han tenido tanto UGT como comisiones obreras esta noche, con los miles de manifestantes en todas las calles de Castilla y León y las decenas de miles en toda España, le han dado ese oxígeno que necesitaban. Yo creo que sí. Rafa Daniel, delegado de El Economista en Castilla y León, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta noche. ¿Cuánto cuesta una huelga? Hay que esperar a saber exactamente cuánto se ha parado, me imagino, para hacer la cuenta bien, pero estará calculado prácticamente. Es difícil cuantificarlo, ¿no? Han hecho cálculos, ¿no? Y hay cálculos que hablan de una pérdida de una décima del PIB, en el caso de que hubiese un seguimiento de un 25%, que serían unos 1.000 millones de euros. Con un seguimiento de un 50%, pues estaríamos hablando ya de más cantidades, ¿no? Pero de ese dinero parte se puede recuperar, pero también es verdad que los huelguistas pues pierden una cantidad importante de sus nóminas. Me parece que son 120 euros en una nómina de 2.500 euros, ¿no? Es difícil de cuantificar, efectivamente, pero es un gasto, coincido con Ignacio, bastante inútil, ¿no? Luis Miguel de Dios, muy buenas noches. Buenas noches. Periodista que habrá seguido las anteriores huelgas. Esta, creo que has estado participando incluso en una de las manifestaciones, has estado viendo el ambiente en Valladolid. Sí, sí. ¿Ha sido un éxito? La manifestación sí. La huelga, como siempre, hay opiniones y hay guerra de cifras. Yo creo que la manifestación ha sido de las más numerosas que yo he visto en Valladolid, con una participación de muchísima gente joven, de mucha gente mayor también, incluso que iban con nietos o con sus hijos. A mí me recordaba un poco esta manifestación a la que se vivió también aquí muy fuerte cuando en contra de la guerra de Irak, con un sentimiento muy, muy hondo entre la gente, mucha tranquilidad, mucha normalidad, pero también notabas un poco en el ambiente que la gente sabía que iba y sabía lo que iba a protestar y sabía también el peligro que se está cerniendo con todas estas medidas sobre los derechos laborales adquiridos durante mucho tiempo. Había mucha gente mayor a la que era fácil leerle en la cara aquello de hemos estado muchísimos años luchando para tener ciertos derechos y de un plumazo nos los han barrido.
Bueno, antes de continuar con la tertulia, decirles que los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras estaban invitados a esta tertulia. En un principio dijeron que sí iban a asistir, pero que finalmente, por solidaridad con los compañeros que hacen huelga, pues han decidido declinar esta invitación y no asistir. Dicho esto, vamos a comenzar primero con lo último, con lo que ha sucedido, con lo que adelantaba Luismi, con esas manifestaciones, Luis Miguel de Dios, que han recorrido las principales ciudades de toda España, también aquí en Castilla y León. Esa guerra de cifras, hablan de 100.000, nosotros hemos puesto la cifra de 100.000, aunque según los sindicatos hablan de 160.000 en Castilla y León, y creo que desde el delegado a la delegación del Gobierno lo rebajan a 78.000. Así ha sucedido la tarde de esta jornada del 29M. Baile de cifras como cabía esperar en torno a las manifestaciones. Las principales calles de las 9 capitales de provincia y Ponferrada se llenaron con más de 160.000 personas según los sindicatos convocantes y según la delegación del Gobierno 76.000. Diferencias, más del doble según la calculadora utilizada. Manifestaciones en contra de la reforma laboral que se han producido con normalidad y sin que hubiera que lamentar incidentes de importancia. Un acto que para UGT y Comisiones Obreras pone un buen broche a una magnífica jornada de huelga. Hay dos cifras que son incontestables, la de red eléctrica y hay otra, la que dio el jefe del señor Rajoy en el año 2002, que era el señor Aznar, que dio un 18% de seguimiento de la huelga general del año 2002. A los 6 meses tuvo que hacer una remodelación de 8 ministros y un año después se dio marcha atrás a la reforma laboral. Lo que tiene que hacer es llamar rápidamente a los dos dirigentes nacionales y a partir de ahí tratar de llegar a un acuerdo, porque yo estoy seguro que si hubiera negociación habría acuerdos. Valladolid ha sido la capital que ha conseguido arrastrar a más manifestantes, 50.000 según las centrales sindicales y 20.000 según la policía. La segunda más numerosa, la de León. Ahí las cifras rondan entre los 40.000 de los convocantes y los 11.500 de las fuentes oficiales. La tercera ha sido la de Burgos. Banderas y consignas también han dado color y sonido a las protestas de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. La gran marcha ha sido la de Madrid. Según los sindicatos, han acudido más de 900.000 personas a una manifestación que ha terminado en la Puerta del Sol. Bueno, guerra de cifras como siempre, pero bueno, lo que parece que las manifestaciones sí que son también un termómetro para saber si ha tenido éxito o no ha tenido éxito el 29M, ¿no? No es lo mismo la manifestación que la huelga. La huelga, que es lo que antes comentábamos, hablábamos, tiene un componente económico, y la manifestación un componente muy distinto, incluso hasta en las horas en que se convocan. Obsérvese que en el sur se han convocado algunas de ellas por la mañana y aquí se convocan por la tarde porque se estima que por la tarde tienen más éxito. Hay gente que va a trabajar y va a las manifestaciones. En Castilla y León hay 200.000 parados, cifra EPA. No hubieran ido ni los parados a las manifestaciones y sin embargo ha ido mucha gente. Han ido más de 10.000 personas, puede que 120 o 130.000. Es cosa distinta. La manifestación es una expresión de cabreo, es una toma de posición, pero hacer una huelga, no trabajar, es una cosa muy distinta. No obstante, es sorprendente con el poco rigor que se utilizan a veces los datos, ¿no? Dice Ángel Hernández, está comparando los datos de consumo eléctrico de esta huelga con la huelga del año 2010 y con la huelga del año 2002. ¿Pero qué tendrá que ver? Si una huelga se hace en septiembre y esta se está haciendo en el mes de marzo, los consumos eléctricos son diferentes por la mera estacionalidad, porque no se gasta la misma luz en septiembre que en marzo, y no se gasta la misma luz. Se habla de una reducción, no, es decir, independientemente del consumo. Pero digo, es que no se gasta la misma luz eléctrica cuando tú tienes una economía sobrecalentada como en el año 2002 que cuando tienes una economía en recesión como en el año 2012. Por lo tanto, los técnicos hoy están advirtiendo que hay que tomar con cuidado este dato y compararlo con el jueves pasado y con el promedio del domingo. Y si uno lo hace, yo lo he mirado en las gráficas, la diferencia es de en torno al 15%. Hoy les ha venido muy bien el día a las automotrices. Todas han parado sin rechistar,
porque lo que en realidad está ocurriendo en las automotrices es que lo que están es regulando sus stocks. Y hoy han tenido un día gratis de no producción, de vehículos que no se venden, los motores han seguido funcionando porque los motores se siguen vendiendo, que además luego no computa en la bolsa de horas. A las automotrices les ha venido fenomenal, ha sido un día estupendo para Renault y para Citroën. Algunos dicen que han encendido hasta las farolas para que contabilice. Eso decían en Twitter, sí, que en algunas ciudades se habían encendido las farolas. Tampoco se puede comparar mucho con el jueves pasado porque no había cambiado la hora. Y se supone que la hora se cambia para ahorrar electricidad, con lo cual tampoco ¿Sería una hora de 24? Bueno, tampoco creo yo que se pueda comparar mucho, pero bueno. No lo sé, sí que decían en Twitter, como decíamos, que en algunos se habían encendido las farolas, hablaban de Valladolid, incluso en algunos polígonos industriales, para darle un arreón a la electricidad. Yo creo que las manifestaciones han sido mucho más numerosas porque aquí en Castilla y León el tejido industrial es de pequeñas y medianas empresas, y decían en la manifestación los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras que había que ser o un héroe o un mártir para esas pequeñas y medianas empresas haber seguido la huelga. Y había mucha gente que a lo mejor estaba de acuerdo con participar en contra de la reforma laboral, pero económicamente no se lo pueden permitir, mucha gente está en paro y otros muchos no se atreven a hacerla. Eso es la realidad. No se atreven porque al día siguiente pueden tener problemas serios, y además esta reforma laboral pone en peligro con más facilidad los puestos de trabajo, y eso es así. Y sin embargo no tienen problema en manifestarse por la tarde. Le venga mejor la hora o no le venga mejor, pero sí que es verdad que ha habido, me ha llamado la atención la cantidad de jóvenes que hay, dos tipos de jóvenes, el universitario puro y duro, digamos, y los más de estética 15M, una cosa así. También muchas madres con niños pequeños. Yo creo que la mujer también en esta reforma laboral se está viendo relativamente afectada, su puesto de trabajo, su futuro laboral, y también me ha llamado la atención muchas madres con críos pequeños participando en esta manifestación. La de Valladolid es sin duda la más numerosa, se hablaba de 50.000 personas. No que duda cabe que las manifestaciones han tenido un apoyo masivo, ¿no? Pero yo, más allá de cálculos, de juegos malabares, de multiplicaciones, yo creo que la jornada de huelga hoy, el que ha salido a la calle, pues ha visto cómo ha transcurrido, ¿no? Y ha habido dos realidades distintas que yo creo que los sindicatos no quieren ver, ¿no? Por un lado está la gente que trabaja por cuenta ajena, los asalariados, que trabajan en zonas fundamentalmente industriales, que es donde haya tenido incidencia la huelga, entre otras cosas porque es donde tienen mayor capacidad de penetración, donde están más sindicalizados, y luego hay otra realidad completamente distinta, que es el de las pymes, es el de los autónomos, que están luchando por su supervivencia de una manera dramática y que no se pueden permitir el lujo no ya de perder un día de ventas, un día de facturación, sino que lo que necesitan de manera irremediable es el contar con la financiación, con los instrumentos necesarios para poder seguir manteniendo sus negocios. Y eso pasa, entre otras cosas, porque se reactive el consumo, algo muy difícil con 5,5 millones de parados, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a ver cómo ha transcurrido en conjunto todo el día, sobre todo la mañana. Ha habido pequeños incidentes, la palabra que más se repetía era la normalidad, pero ha habido de todo. Ha habido de todo y sobre todo también han destacado que ha habido mucha policía, quizás más que en otras huelgas generales. Los piquetes informativos actuaban de forma pacífica en los polígonos industriales, en los accesos a los mercados mayoristas y también en la entrada de algunas grandes fábricas de la comunidad. También así lograban su objetivo de detener la producción los trabajadores de Nissan en Ávila. Esa calma se templaba a la puerta de Renault en Palencia. Los piquetes conseguían parar la actividad y se vivían escenas de tirantez con la policía. La mecha llegaba a prender en este polígono industrial de Salamanca. Una hilera de contenedores quemados cortaba el paso a todo el que pretendía trabajar. Los que decidían ir a su puesto de trabajo en Michelin de Valladolid lo hacían escoltados por la policía. Como banda sonora, los gritos de sus compañeros en huelga. A
Algunos se enfrentaban cara a cara a ellos. ¿Qué piensa? ¿Solamente en usted? ¿Usted lo tiene todo arreglado? La policía también intervino en la sede de la empresa de transportes La Regional en Palencia. Los piquetes optaban por la sentada para impedir la salida de los autobuses. Al final los agentes despejaban el camino para los servicios mínimos a la fuerza. Sin la policía delante, algunos empresarios en polígonos industriales han sido un blanco fácil para los insultos de los piquetes. Pero el arma verbal se convertía en física en la entrada de la fábrica de motores de Renault en Valladolid. Los piquetes acusaban a este compañero de intentarlos atropellar. El número de matrícula y a quién corresponde para formular una denuncia ante el juzgado de guardia. Incidentes aislados en las industrias que han tenido un seguimiento de huelga que supera el 80%, aunque en algunas fábricas como esta no han conseguido que se deje de fabricar. Bueno, yo la verdad es que he estado dando vueltas por el polígono, los polígonos industriales de Valladolid. La sensación era muy similar a la del 2010. Incidentes diferentes a lo mejor ha habido en algunas empresas. En Aubasa hubo bastantes problemas en 2010 en el caso de Valladolid, pero muy similar para intentar parar las grandes empresas y luego en el resto normalidad. Hombre, yo creo que ahí siempre las huelgas generales y en todas las huelgas lo que se juega fuerte son en las primeras horas, es decir, si se paralizan los transportes, las comunicaciones, los grandes polígonos, pues la huelga general digamos que tiene bastante ganado. Yo creo que los incidentes se podrían evitar o por lo menos disminuir de una manera bastante fácil, es llegar a acuerdos en los servicios mínimos. Es decir, donde ha habido acuerdos en servicios mínimos, como hizo Fomento en transportes y comunicaciones, con los dos sindicatos mayoritarios, no han existido problemas. Ahora hay corporaciones o grupos o empresas donde no quieren entrar en los servicios mínimos por alguna razón. Y eso es lo que ya da lugar a que se preparen los follones por la mañana. Y después, pues, en fin, es una película ya vista. Es, pues, desde la queja de que los piquetes no son informativos, sino que son violentos, y la respuesta sindical diciendo, hombre, que son mucho más duros los piquetes coactivos. Cuando a un señor le dices que lo vas a despedir, a ese señor le estás coaccionando, pero eso no lo ves. Entonces, para hacer fuerza están esos piquetes también. Es algo permanente, es decir, ha pasado en todos los países y ha pasado en todas las huelgas generales. Tampoco hay que darle una importancia excesiva, a excepción, lógicamente, si las cosas, pues hombre, se llegan a una violencia muy fuerte o tal. Pero también esta vez hay que tener en cuenta que respecto a otras huelgas, cuando se hacen comparaciones, venía escuchando ahora que ha habido 3.000 antidisturbios, de los cuales 1.000 en Madrid, algo que nunca había pasado. Es decir, pues hombre, se pierde mucho dinero, pues mira, los policías han ganado muy más. A algunos se les beneficiado, me imagino que lo pagarán extras. Eso es un coste que yo venía pensando hoy muy relevante, porque sí, en fin, el coste de la fuerza pública, en horas y en dietas y en movilizaciones y en acuartelamientos. En León, por ejemplo, había acuartelados 1.000 guardias civiles rurales, que estaban muy pendientes de lo que pudiera pasar, pero siempre nos pasa lo mismo con las huelgas generales, porque yo creo que los periodistas tenemos una memoria muy débil. Dentro de un mes o de mes y medio podríamos tener más, pero tendremos el dato básico de la liquidación de la administración de los días realmente no trabajados, que son aquellos que se descuentan de la nómina. Es decir, ya no caben guerras de cifra, ya se sabe exactamente cuántos sueldos públicos se descuentan por el día de hoy. Y en otras huelgas ha pasado que sale mucho menos de lo que dicen los sindicatos. Suele pasar con bastante frecuencia y hoy se habla de un 60% del seguimiento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a acordarnos a partir de hoy, dentro de un mes o mes y medio, cuando salga el dato oficial, de cuántos días reales se han descontado de la Administración, para ver si es el 60% del que se hablaba en Castilla y León, que era el dato oficial que estaban dando los sindicatos, creo que la Junta estaba dando en torno al 20%. Pero eso sería el paro de funcionarios y de la gente. No, pero digo, Luis, no de los de Renault o de los de Michelin. También la Seguridad Social está en condiciones de proporcionar ese dato, porque es capaz de evaluar cuáles son el número de días descontados de la cotización como consecuencia de la aplicación de la huelga. Digo, por modernizar un poco también estos procesos, porque al final siempre contamos con que la huelga consiste en si paran los autobuses, si paran los mercados centrales y si para el tren. Vamos a ver. Ha habido repartidores, y me lo contaba uno, repartidores de estos que van con la furgoneta, que ayer hicieron el trabajo, adelantaron un poco el reparto y mañana por la mañana salen un poco antes y resuelven el reparto, con lo cual el abasto está cubierto. Es decir, que la apariencia de la muchedumbre no siempre responde a una realidad de las cosas. Sí, lo que pasa es que hay muchas empresas que han aprovechado bolsas de horas, cierres pseudopatronales, vacaciones, además que eso es imposible de contabilizar luego porque eso siguen pagándose esos días. Pero no es el caso de la administración pública.
Es muy difícil. A mí sí que me gustaría no ver a partir de ahora, si es posible, las huelgas generales como un problema de orden público, porque creo que tampoco lo son. O sea, no vamos realmente ha habido incidentes en Barcelona, caray, pero es que han sido unos incidentes de unos grupos que se han separado de la manifestación de UGT y de Comisiones Obreras, que se han ido por otro lado y que sacuden después de los partidos del Barça, exacto, después de las manifestaciones del 15M y después de todos los sitios. Yo creo que son grupos profesionales de esto, de que van a romper los mismos cristales y los mismos escaparates todas las veces. Marga, perdona, antes me molesté en escuchar el audio completo, el ambiente completo de ese vídeo. Y al señor que entra, además de llamarle hijo de puta, le llaman borrego, ¿no? Le ponen verde y el señor va a trabajar. La cuestión está en qué necesidad tienen los sindicatos de seguir manteniendo esta estética decimonónica, y no hay ninguna necesidad de energúmenos, no hay ninguna necesidad porque los sindicatos se han modernizado, se han ayornado en muchas cosas. Esto es lo que hay que retirar de estos procesos. ¿Pero qué culpa tiene ese señor que llamen borrego, hijo de puta? Sí, a una señora en una cafetería de Valladolid le han dicho que tenía un querido, que si se acostaba con él. Barbaridades, cosas impropias de un sistema moderno, que es lo que reivindican los sindicatos para sí, y que evidentemente también ocurre con muchos empleadores que utilizan. ¿Y tú mañana qué vas a hacer? Esto es muy frecuente, sí, claro que sí. Pero bueno, se trata de compensar lo uno y lo otro para ver si entre todos nos modernizamos un poco. Pero es que yo pienso que efectivamente no se debe llegar a ninguna de esas circunstancias, pero es que las huelgas generales, desde que se convocan, las criminaliza el poder. Y entonces a partir de ese momento ya se distorsiona lo que es en realidad la huelga general. La huelga general es una protesta contra una medida determinada. Entonces empezamos a insultarla diciéndola que está politizada. Oiga, política es todo. La reforma laboral es política, no es simplemente laboral. La toma alguien en función de una ideología y de lo que le parece. Entonces una huelga general es una respuesta que dan los sindicatos. Pero a partir del momento en que se criminalizan, pues ya viene todo rodado, es una bola de nieve. Entonces, claro, si cada vez que a los señores de UGT y de Comisiones Obreras, cuando no convocaban huelga contra el gobierno anterior, eran unos pesebreros, unos vendidos, unos paniaguaos, no sé cuánto. Ahora que convocan una huelga por una reforma muy fuerte, son unos radicales, no sé cuántas cosas. Y se les sacan que si uno tiene un reloj que luego es mentira, que si no sé cuánto. Claro, se está dando lugar a que la gente llegue caliente. Si yo creo que es mucho más fácil. Una huelga general es una medida completamente constitucional, que se toma en situaciones excepcionales y que las toman quienes pueden tomarlas. Y hay sindicatos que no se han sumado a la huelga porque no han querido, hay sindicatos que se suman a la huelga, y a partir de ahí, respeto al derecho del huelguista y respeto al derecho del que quiere ir a trabajar, sin empezar a calentar desde que se convoca, con insultos, con no sé cuánto, con afirmaciones, con artículos, con no sé cuánto. Hombre, hubo iba a decir compañero, yo no me considero compañero, un periodista de cierta emisora que antes de ayer por la noche o ayer por la noche dijo que le gustaría ver cómo un coche de policía atropella a manifestantes. Claro, pero quiero decirte, Rafa, cuando se empiezan con todas esas cosas, eso va a dar lugar a unas situaciones que habría que evitar desde el primer momento. Yo creo que el comportamiento de los piquetes en general en esta jornada de huelga ha sido relativamente responsable y no ha habido incidentes muy reseñables, ¿no? Es decir, y eso yo creo que hay que ponérselo salvo alguna cosa concreta. En Barcelona creo que le han metido una paliza a uno, yo no he visto las imágenes, pero ha debido de ser un tipo en la UCI. Espectacular, ¿no? Pues ha caído. Pero es verdad que los piquetes son coactivos, Luis, es decir, es así, ¿no? Yo creo y aplaudo el que insisto, de manera general haya habido pocos incidentes, pero es así, ¿no? En el siguiente vídeo vamos a ver esos piquetes informativos y lo que sucede normalmente a media mañana cuando empiezan a abrir los comercios y va ese grupo de piquetes, se cierran los comercios, nada más que pasan los piquetes vuelven a abrir. Que si abro, que si cierro, que si lo dejo a medias para que pasen de largo, mando la mano, cierro, que vuelven a venir, y así gran parte de la mañana. Es un histórico en los comercios, protección no falta, pero bajando la chapa unos minutos evitan problemas. Como van muchos y van en manada, esto no es democracia, es lo que ellos quieran y eso no puede ser. Comerciantes que no se achantan y clientes a los que parece imposible cortar el paso. Para otros la mañana ha sido más o menos normal. Los repartos han llegado con normalidad y hasta ahora no ha habido ningún problema. No, ningún problema y por ahora creo que vamos a seguir, que vamos a abrir. No estoy asustado ni mucho menos. Perfecto.
ni ha venido nadie a molestar nada. Y a los que han ido a trabajar no les han faltado motivos. 150 euros de la nómina que te quitan por ir a la huelga. Creo que esta manifestación tendría que haber sido mucho antes, no ahora. Porque hay que levantar el país. Lo que han echado muchos en falta ha sido clientes. Por eso algunos han decidido dejar por un día la chapa como está. Bueno, es difícil conjugar el derecho a la huelga y el derecho al trabajo, y que no todos los piquetes parece que son informativos, ¿no? Pero hay que ponerlos en el mismo nivel. Yo creo que hay que poner en el mismo nivel el derecho a que entre a trabajar a una persona y el derecho a que un empresario pueda ver su empresa y el derecho a que la gente pueda hacer huelga. Si partimos de la base de que hay muchos empresarios que no se puede demostrar, como decía Luismi, que están presionando para que sus trabajadores no hagan huelga, que incluso ilegalmente, porque se sabe que no se puede hacer los días anteriores, se está preguntando, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Porque claro, yo tengo que saber si puedo seguir contando contigo. Eso es una forma de coaccionar al trabajador, pues también lo es. Yo no justifico para nada las imágenes que hemos visto, para nada, ni las quemas de neumáticos, ni las entradas violentas de algunos trabajadores a las empresas, pero creo que sí que hay que ser un poco más, no calentar el ambiente previo en algunos momentos, y tampoco después pues ver imágenes de ese tipo, que tampoco tienen mucho sentido. Claro, yo no sé, hay unas imágenes de unas cocheras que tampoco es exactamente si habría servicios mínimos pactados o no, pero por ejemplo en Aubasa, que sí, la última huelga del 2010 hubo un cisco importante, en esta ocasión no ha habido absolutamente nada porque los servicios mínimos estaban pactados. Aquí hablaban de que no había servicios, estos son las cocheras de Palencia, de que no había servicios mínimos, pero luego la regional, que eran los autobuses que estaban saliendo, decían que sí que habían cerrado los servicios mínimos. Pasó algo parecido en Burgos, en los autobuses urbanos de Burgos, que con CNT parece no habían pactado los mínimos y fue también donde ha habido algunos problemas. Y luego hay empresas y empresas y sindicalistas, es decir, hay gente más moderada y más templada y que va a la solución, y hay empresarios que cuando hay dialogan y otros que es porque lo digo yo. Y entonces, pues bueno, pues llevan muy mal que haya sindicalistas y que haya comités de empresa. Igual que por el otro lado, pues hay gente que se excede. Pero claro, generalmente en empresas de estas de tamaño medio, en Valladolid o en Castilla y León se te pueden decir casi con nombres y apellidos las que siempre hay para algún problema, porque van no al conflicto, pero sí a ver quién puede más. Vamos a pasar página y vamos a comprobar qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Los sindicatos, les van a escuchar ahora, creen que con esta demostración de fuerza, con lo que ha ocurrido por la mañana, con esas manifestaciones, el gobierno de Mariano Rajoy debe rectificar y dar marcha atrás en la reforma laboral. Que ha habido una gran huelga general y unas manifestaciones multitudinarias. La otra es que se ha marchitado el crédito político del gobierno en una jornada primaveral, cosa que en la naturaleza no es concebible. Al camino de los 6 millones de parados en España. España necesita de otras medidas, de otras políticas. Hemos hecho un esfuerzo de propuesta, de alternativa, que hasta ahora ha caído en saco roto. Declaraciones al final de esa manifestación en Madrid. ¿Creen que es suficiente para sentarse a negociar? Vamos a ver. Las elecciones han sido antes de ayer. Es decir, las elecciones, el gobierno acaba de cumplir 100 días y en los sistemas democráticos lo que ocurre con el sufragio universal es que la gente vota y elige al gobierno, que además en esta oportunidad está sustentado por una mayoría parlamentaria importantísima. Por lo tanto, es de esperar que los lobbies, y lo son los económicos y los sindicales, no presionan a los gobiernos tanto que impidan que se realice el ejercicio natural de la democracia parlamentaria consistente en que los gobiernos gobiernan. Es correcto que los sindicatos planteen sus medidas. Sería muy bueno también que lo plantearan rápido, porque tenemos que recordar que durante el gobierno de Zapatero estuvieron 2 años negociando para intentar obtener una reforma laboral que acabó en huelga general. 2 años negociando, y pasamos de 4 millones de parados a más de 5 millones y pico, que son los que tenemos ahora. Entonces lo lógico será que el gobierno negocie. Fernández Toso y Méndez lo que están pidiendo no solamente es el cambio de la reglamentación laboral, están pidiendo un cambio de política económica. Y en ese esquema yo me pregunto, ¿qué función tienen por lo tanto las elecciones generales que celebran los países? Si 100 días más tarde
los sindicatos intentan que la forma de gobierno se subvierta y que sean justamente las presiones sindicales las que marquen los ritmos económicos de los países. ¿Es un sin Dios? Es el momento de la huelga, lo decíamos al inicio. Mañana se presentan los presupuestos generales y es fácil que haya un recorte también de muchos servicios, porque va a haber menos dinero. Ya han anunciado que por ministerios un 15%. A lo mejor incluso un poco precipitada, o es que va a haber otra dentro de muy poco. No, yo sí que estoy de acuerdo, aunque a lo mejor ha sido demasiado precipitada. Había que haber dejado un poco, quizás, evolucionar un poco más todas estas medidas e incluso los presupuestos haberse puesto en marcha para ver exactamente el efecto que tiene sobre la economía y sobre el mercado de trabajo. Realmente han seguido cayendo empleos a cientos en estos últimos 100 días. Y faltan los presupuestos que nos anuncian que van a ser muy restrictivos. Aún así, yo creo que esta huelga quizás no condicione la política del gobierno, pero yo creo que sí que tiene que influir en ella. Han sido cientos de miles de personas que han estado en la calle diciéndoles que no están de acuerdo con esta reforma laboral. Condicionarla, evidentemente ha hecho ya el gobierno que no, pero influir a lo mejor en algunas decisiones yo creo que sí que tienen que influir. Partiendo de la base, yo creo que quizás ha sido un poco precipitada. De todos modos, una de las peticiones y que parecen también lógicas es los sindicatos piden que al menos se respete lo que habían negociado con los empresarios. Bueno, yo realmente creo que esta huelga, como lo fue la de 2010, es el reconocimiento de un fracaso, el fracaso de los sindicatos y de los empresarios por llegar a un acuerdo al que tenían que haber llegado, ¿no? De todas formas, a mí hay una frase que me inquieta de las declaraciones de los líderes sindicales, y es que amenazan con mantener la tensión social si el gobierno no da marcha atrás, cosa que ya han dicho que en principio no van a cambiar la reforma laboral, o al menos los aspectos troncales, ¿no?, de esta reforma. Y eso se puede abrir una senda muy peligrosa, ¿no?, porque estamos en la helenización del país, y la deriva que puede adquirir esto es ciertamente muy preocupante, ¿no? Nos están mirando con lupa también desde Europa, no sé si eso también sirve como Yo creo para... que Europa está mirando con lupa a todos los países que tienen problemas, entre ellos, lógicamente, España. Yo no creo que sea tanto como se ha dicho, que desde que las elecciones andaluzas y las asturianas ahora y la huelga general hemos perdido imagen y no sé cuánto. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. Yo creo sinceramente que en España hay un problema muy serio económico, y que aquí nos vendieron una historia de que era de confianza solo. Es decir, no había crisis europea, no había crisis mundial, era todo porque Zapatero era muy malo. Bueno, pues, y con la confianza, a partir de que ganara el Partido Popular con claridad, se iba a resolver todo. Y desde que está Rajoy en la Moncloa, pues se está dando cuenta, si no lo sabía antes, que yo creo que sí lo sabía, que no es tan fácil. Y que tampoco se vale ir a Bruselas y sacar pecho. Dice, oye, me han dicho que el 4,3, no, el 5,8. No, usted al final usted tiene que hacer el 5,3. Y que si se estaba acusando a Zapatero y al gobierno socialista de actuar al dictado de Merkel y de Sarkozy, y que no se había cedido soberanía, pues fíjate, la que estamos cediendo ahora. Es decir, es que no era tan fácil. No era tan fácil. Y en 100 días, efectivamente, se han dado cuenta perfectamente todo el mundo de que nos están haciendo justamente lo contrario de lo que decían, en muchos aspectos. Y la huelga general yo no creo que tenga un componente de ir contra la política económica del gobierno. Los sindicatos jamás habrían hecho una huelga general contra un recorte de los presupuestos. Los sindicatos jamás habrían hecho una huelga general seguramente contra medidas económicas puras. Ahora, cuando te tocan derechos sindicales y derechos de los trabajadores ganados durante muchos años, ¿cómo es que te puedan poner en la calle? Porque sí. Que te puedan bajar el horario, cambiar el salario, etcétera, etcétera, porque sí, por 2 meses de pérdidas que no justificadas, porque en la función pública, por ejemplo, en las empresas públicas, simplemente por estar, me parece que son 2 meses sin retribución o sin aportación económica. Es que eso es el despido absolutamente libre, y ante eso los sindicatos tienen que reaccionar. Es que si no, la gente va a decir, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí? Que ahora mismo... Pues reacciona como reaccionaba Nadiuska cuando la preguntaban por qué se desnudaba. Dice, pues está en el guión. Porque en el guión sindical está... No frivolices. No, en el guión sindical está contestar a eso. Iba muy bien. No frivolices porque no, fíjate lo que te voy a decir, Luismi. A Nadiuska... No digo Nadiuska, digo... Con la que ha salido ahí dando los datos. Digo esos que que porque está en el guión. Se hace la huelga porque está en el guión. Directora General de Política Interior. Te voy a decir lo que no está en el guión. De lo que no se habla nunca, y no se ha oído hablar durante esta semana, ni por supuesto durante la jornada de los parados, porque es cierto
que esta reforma introduce un cambio casi yo diría que cultural o sustancial en la cultura española, que tiene mucho que ver con cuando uno está en un trabajo, acumula derechos además de estar en el trabajo. Pero de los parados no se habla, que yo creo que es el gran problema que tienen los sindicatos para convalidar su discurso, que hay muchas familias en España que tienen un problema de 1, 2, 3, 4 hijos en el paro, que el marido está en el paro, que el cuñado está en el paro, y este esquema no casa muy bien con sistemas de altísima protección al trabajador que tiene empleo. Y se habla del problema que pueden tener los empleados con el desempleo, pero se habla muy poco del problema que tienen los desempleados con el desempleo. Y ahí es donde se trunca la credibilidad que tienen los sindicatos a la hora de manifestar su protesta respecto de la situación social. Recordemos que los sindicatos en España han hecho huelgas generales por muchísimo menos que esto, y también lo vendían como si fuera el fin del mundo. La del año 88 fue por un intento de Felipe González de modificar el procedimiento de contratación de los jóvenes. Pararon España entera y, bueno, Felipe González cambió de criterio, echó a Solchaga y a partir de ahí se inició una nueva historia económica de España. Bueno, se habla de los empleados, pero no se habla de los desempleados, que este es el gran drama de España. 5,5 millones de personas, el 40% de los jóvenes que quieren trabajar y no pueden. Ese es el problema. A mí me ha chocado un poco que el leitmotiv de la huelga general no ha sido por el empleo, por crear empleo, sino por que quieren acabar con todo, ¿no? Unos derechos que tú dices que son derechos adquiridos, parece ya que son como derechos naturales, no es así, no es así. Primero hay que matizar, porque la gente que tenía determinadas indemnizaciones, esas no las pierden. Es decir, eso vamos a aclararlo, porque parece ser que un señor que lleva 40 años trabajando no tiene derecho a las indemnizaciones que tenía antes de la reforma. Exactamente a la mitad. Exactamente a la mitad, Rafa. Y de cualquier manera, al final, es que estamos hablando del empleo de 5 millones de personas que no tienen capacidad para acceder al mercado de trabajo. Pero yo creo que la huelga también va por ellos. Es decir, claro que va por potenciar el empleo y decir, y para que no aumente, claro. Pero es que a lo mejor lo que se acaba es todo. Es decir, es que a lo mejor por mantener unos derechos perdemos otros. Y perdemos el trabajo, no 5,5 millones, sino nos metemos en más. Y nos metemos en una recesión todavía más profunda, si es posible, y estamos así hasta dentro de 20 años, ¿no? Y González Pons iba a crear 3,5 millones en 2 días. Sí, estaba todo arreglado. No, si es que aquí lo que estamos hablando es una reforma laboral que facilita el despido prácticamente libre, y eso no es crear empleo, tampoco. Es decir, parece que todas las medidas que se han tomado ahora en reforma laboral en muchos países y tal para potenciar el empleo no están sirviendo para nada. Y la austeridad de momento lo único que está sirviendo, de momento, en Grecia y en otros países, la austeridad esa, aquí va a ser la solución, es para crear más problemas. Es decir, tiene que haber otro tipo de medidas. Y es lo que se estaba pidiendo hoy también, que es posible o tiene que ser posible otra política económica. Vamos a ver. Es decir, si tú recortas la inversión... Uno de los protagonistas de la huelga general, de los artífices y de los impulsores, ha sido una persona que ha estado dictando la política económica, Rodríguez Zapatero, durante 4 años, y hemos llegado a donde hemos llegado. Es decir, eso creo que es así. ¿Qué persona? Estamos hablando, pues el secretario general de UGT, ¿no? Es decir, que le haya estado dictando, no. Hombre, vamos, era el consejero económico. A ver si resulta que Cándido Méndez es Solbes. Hombre, a ver si resulta que Cándido Méndez y Solbes ha estado más de la mitad del tiempo con Zapatero, Rafa. Neguémoslo si queremos negarlo, pero yo creo que es así y creo que pruebas hay. Y claro, es que estamos hablando, parece que estamos en Marte, ¿no? Es decir, esta reforma, esta reforma es la que se está haciendo en otros países, la que nos está pidiendo Europa. Es la que nos está pidiendo Europa. Es un poco ingenuo pensar que en 100 días o en 4 meses un país que tiene los graves problemas que tiene España va a empezar a recuperar empleo. Si es que lo primero que hay que detener es la sangría pero es que eso es lo que nos habían contado en la campaña electoral del 20N. Bueno, no sé lo que te han contado y lo que te has creído. Por ahí. Yo me lo creo todo. Yo soy muy inocente, yo me lo creo todo y entonces yo estaba convencido de que en 2 meses esto cambiaba. A los políticos hay que creerles lo que hay que creerles, Luis, y eso ya sabes que es así. Pero claro, es que una cosa a la que tiene mucha razón, que ya se está discutiendo mucho en Europa, porque claro, las fortísimas medidas de ajuste que se han aplicado, por ejemplo, a Portugal, han supuesto que haya duplicado la caída del Producto Interior Bruto. Ahora Portugal está en un menos 7%. Es cierto que se trata de una espiral terrible. Parece que lo que va a pasar mañana va a ser un día
brutal. Parece que mañana se va a recortar 30.000 millones de euros, que calculando, no se nos olviden, son más de 3 billones de las antiguas pesetas. Y 15.000, la mitad, se van a recortar del gasto, pero los otros 15.000 se van a enchufar al ingreso, básicamente tocando el tabaco, las empresas y algo del IVA, según parece. Bueno, esto es más recesión, efectivamente, claro. Pero es que es como cuando uno tiene un cáncer. A lo primero es muy difícil, se te cae el pelo, te pones mal y te acabas curando, pero lo pasas fatal, porque traíamos unos desequilibrios extraordinarios, y buena parte de los desequilibrios son culpa de los políticos, Luismi, de los unos y de los otros, que son incapaces de decir a la gente la verdad. Lehman Brothers... No digo buena parte, no digo que tengan toda la parte. Ni Lehman Brothers, donde se inician todas las crisis, etcétera, etcétera... Pues seguramente consentidas por los poderes políticos. Eran, claro, por el neoliberalismo en el que no había que vigilar. La vieja norma decimonónica de dejar hacer, dejar pasar, que todo va bien por sí mismo. Bueno, pues mira lo que ha pasado, los organismos reguladores no tenían que funcionar, nadie tenía que poner la coto a las barbaridades que se estaban haciendo, y eso ha desencadenado una crisis que están pagando los más tontos ahora, que éramos nosotros en este caso, por el tema de la construcción fundamentalmente, porque nos colaron todas las hipotecas. Eso es verdad. Y luego nos han mentido en muchas cosas, pero vamos, el tema de los bancos. Es decir, aquí pasamos las pruebas de los bancos, los españoles, y éramos jauja, y ahora no hay más que problemas por todos los lados, no hay más que bancos que se están cayendo. Las cajas, no los bancos, las cajas. Y algún banco. Y el Banco de Valencia. Hace 4 o 5 años éramos el modelo de Europa, y ahora resulta que no hay cajas, que somos un desastre. Todo muy rápidamente, provocado por la... De cualquier manera, llorar por la leche derramada ya no tiene demasiado sentido. Es decir, estamos donde estamos, y a eso hay que buscarle una solución, porque está en peligro realmente el estado del bienestar. Con 5,5 millones de parados es insostenible la situación. ¿Qué bienestar? Rafa, espera una cosa. Si los que trabajamos cada vez ganamos menos y cada vez perdemos más poder adquisitivo porque nos suben los impuestos y cada vez hay más parados, esta espiral a dónde puede llegar? No, es que lo primero que hay que hacer es detener la destrucción de empleo. Eso es lo fundamental. Y luego hay que generar empleo. Es que además los que trabajamos cada vez ganamos menos dinero. Pero pensar que ahora, con la reforma laboral, haya dicho el PP lo que haya dicho, que en 3 meses se iba a generar empleo, es que es una quimera. A 6 meses o a 8 meses vista, pues probablemente sí genere empleo esta reforma laboral, en mi opinión. Pero ahora lo urgente es detener la destrucción de empleo, y tenemos unos problemas que hay que solucionar. Rafa, ¿qué tipo de empleo vamos a crear? Es decir, vamos a crear un empleo de calidad, vamos a crear pues no lo sé, Marga, pero en Alemania, por ejemplo, que es un país que no está tan lejos y están manifestándose para subir los impuestos, para subir los sueldos, están pidiendo subidas de sueldos, hay manifestaciones y al que tenemos que mirar en muchas cosas, pues tienen los minijobs y han funcionado, con todos los inconvenientes o todas las matizaciones que es que hay manifestaciones en Alemania que están pidiendo subidas de sueldos porque consideran que los minijobs no le dan para vivir a la gente. En el caso de los minijobs sí, pero no te preocupes que lo solucionarán. ¿Por qué? Porque tienen capacidad para ello. Es decir, es que... claro, estamos diciendo, no, es que en Alemania se están manifestando por los minijobs, pero la fórmula ha funcionado. Ahora tienen la posibilidad de que le suban el sueldo, pero han estado ingresando dinero durante cierto tiempo. Lo que no puede ser es que el que no tiene trabajo reclame que le suban el sueldo, que parece ser que es lo que queremos aquí en España. No sé si será la panacea, la reforma laboral, pero lo que parece claro, y hoy lo ha vuelto a insistir la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, no se va a modificar. Este ministerio está abierto al diálogo permanente, diálogo hasta la extenuación, y estamos esperando de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para mejorar y enriquecer el texto. Lo que les he querido decir es que las partes troncales de la reforma no se van a cambiar porque entendemos que son las necesarias para de verdad volver al crecimiento económico y que se transforme cuanto antes en creación de empleo. El Gobierno de España debe de escuchar lo que le han dicho hoy los españoles. El Gobierno de España no puede seguir cerrando los ojos ante una realidad, y es que los españoles hoy, mayoritariamente los trabajadores españoles hoy, han dicho no a una reforma laboral que supone el mayor retroceso de derechos en la historia de España, en la historia de los trabajadores. En pleno trámite, no sé si se entiende que haya un apoyo en contra, de la reforma laboral y a favor de la huelga general de Izquierda Unida y del PSOE. ¿Es normal?
Sí, yo creo que sí, porque están en contra de la reforma laboral, es decir, tienen que, como partidos políticos, tienen que posicionarse. Todavía no se han presentado ni siquiera las enmiendas, es como presentarse con algo que se está desarrollando todavía. Lo que se está diciendo ahora mismo es que hay una huelga general, ¿usted la apoya? Sí, ¿usted no la apoya? Pues no. Entonces, y luego después, por la vía parlamentaria, se pueden presentar enmiendas parciales. Y ya está. Pero claro, cuando tienes una ministra, y además está en su papel, pero claro, cuando te dice, lo troncal no se va a modificar, pero estamos abiertos al diálogo hasta la extenuación, ¿de qué se va a dialogar? Si usted dice que no se cambia. Rubalcaba se ha negado a hablar, no ha dicho nada, ha tenido un silencio elocuente, no sé muy bien lo que significa, yo no tengo ninguna duda de que algún cambio va a haber y el gobierno va a aceptar. Me apuesto a que esto que hicieron de retirar a las administraciones autonómicas de la tutela de los ERES lo van a recuperar, porque es algo que las propias administraciones autonómicas están pidiendo. Pero ya lo he dicho muy claro, las cosas troncales no se van a tocar, eso es una cosa muy, muy clara. Pues esa es una cosa troncal. Lo de la autorización previa, los empresarios lo han dicho en reiteradas ocasiones y yo se lo he oído a Jesús Terciado, presidente de la patronal, que la supresión de la autorización administrativa había sido irrenunciable para ellos, ¿no? Pues yo no estoy tan de acuerdo con que se suprima eso. Una última pregunta antes de irnos. La situación parece que hay entre el gobierno y los sindicatos es muy diferente en Castilla y León de lo que sucede en España. Pero no se puede estar jugando una liga regional y una liga nacional. ¿Se puede dinamitar el diálogo social en Castilla y León por una situación de estas características, en que el Gobierno, la Junta de Castilla y León, tenga que apoyar la postura de su partido, el Partido Popular a nivel nacional, y que aquí quiera jugar otra baraja con los sindicatos? Aquí yo creo que están sentadas bastante bien las bases de la negociación colectiva en Castilla y León, siempre han funcionado bastante bien. Hombre, si las cosas se radicalizan a partir de ahora, porque, claro, decía Rafa, ahora, ¿qué les queda a los sindicatos? Pues, hombre, después de esta huelga les queda seguir teniendo imaginación, cuando menos, para aglutinar, para seguir aglutinando a todos estos miles de personas que les han apoyado en contra de esta reforma y abriendo pues, los caminos que pueda dejar el Ministerio de Trabajo abiertos para poder seguir negociando y meter ahí alguna pequeña cuñita. Yo creo que en principio en Castilla y León no. Además, el otro día el presidente se mosqueó muchísimo en el pleno cuando le dijeron que estaba insinuando y dijo, yo con los sindicatos no insinúo, sino que yo con los sindicatos negocio. Yo creo que hay un interés importante por las dos partes para seguir negociando y excepto que se radicalicen mucho las posturas a nivel nacional, yo creo que no peligra aquí el diálogo social. Por el interés te quiero, Andrés. Si yo me en lo esta pides misma corto. casa, no sé si fue ayer o antes de ayer, oí a los dos líderes de UGT y a los líderes de UGT y de Comisiones Obreras, bueno, un poco que sí, que podía afectar, que yo creo que están jugando un poco al hacerse querer, ¿no? Al dejarse querer, y tengo a los dos por personas responsables y personas razonables, y creo que no va a haber esa ruptura, ¿no? Te voy a contestar a los Rajoy, es posible que sí, es posible que no, y es posible que depende. Las bases están muy bien sentadas, pero va a depender de cómo evolucionan los acontecimientos. Pues veremos cómo se desarrollan. Nosotros nos tenemos que ir, son las 11:57 minutos, en 3 minutos la huelga del 29M será historia, pero ahora a continuación, en el informativo de medianoche con Juanma Pérez, les contaremos los detalles de todo lo que ha sucedido en esta intensa jornada. Mañana vuelve más o menos la normalidad. Nosotros volvemos el siguiente jueves, no que es Semana Santa, para el próximo. Descansen y pasen buena noche.